El 27 de diciembre recordamos y celebramos a Juan, Juan el Evangelista. Durante el Adviento nos acompañó otro Juan, Juan el Bautista. Y esta fiesta de San Juan el Evangelista viene muy a tiempo porque en este nuevo tiempo litúrgico en el que nos encontramos, que es el tiempo de Navidad, vamos a escuchar abundantemente textos de San Juan, especialmente de la primera carta de Juan, aunque también de su Evangelio. Así que como una especie de introducción, podríamos llamarlo así, como una especie de introducción a tantos textos de este apóstol y evangelista, qué bueno volver la mirada hacia él mismo, hacia su vocación, su manera de responder a Dios. Bueno, ¿qué vamos a aprender sobre Juan? Hay tanto, pero hoy nos vamos a centrar en 3 puntos. Primero, observemos la importancia que tiene dentro del Evangelio de Juan, la importancia que tiene la palabra signo. Tanto que Juan no habla exactamente de milagros de Cristo, sino que prefiere la palabra signos. Por ejemplo, cuando sucede la conversión del agua en vino, dice Juan, precisamente el evangelista dice, este fue el primero de los signos, Y esta palabra ha sido escogida de una manera muy clara y con una intencionalidad muy definida. La idea es que nosotros busquemos el significado, que no nos quedemos solo con los hechos, sino que vayamos a los significados. Porque, por ejemplo, en un milagro, ese es el problema de la palabra milagro, en un milagro uno puede quedarse en el hecho. Por decir algo, yo tenía una mano seca, paralizada, y el Señor me sanó, ya la puedo mover. ¡Qué bueno para mí! Pero, ¿has caído en cuenta que a través de ese milagro Dios te quiere decir algo? Y lo que Dios quiere decir no lo vas a encontrar si no preguntas por el sentido, por el significado. Por eso, Juan es toda una escuela en el camino del sentido y del significado, que no es otra cosa que el camino por el que queremos encontrar lo que Dios quiere darnos y finalmente lo que Dios quiere decirnos y finalmente la palabra de Dios, el logos de Dios. Porque es que Cristo en el Evangelio de Juan es llamado fundamentalmente la palabra. En el principio existía la palabra y luego nos dice la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. De manera que si tú quieres encontrar al logos de Dios, si tú quieres encontrar la palabra de Dios, tienes que preguntarte muchas veces, siempre con la guía del Espíritu Santo, tienes que preguntarte por el significado. ¿Qué me quiere decir Dios con esto? ¿Qué me quiere decir Dios con este milagro o con esta enfermedad? ¿Qué me quiere decir Dios con esta abundancia o con esta escasez? ¿Qué me quiere decir Dios con esta alegría o con esta desolación? Y a través de esa pregunta, guiada por el Espíritu, vamos encontrando al logos de Dios, vamos encontrando la palabra de Dios, vamos encontrando la revelación de Dios. Segundo, San Juan tiene otra enseñanza para nosotros en la medida en que nos muestra la necesidad de trabajar en nuestro propio ser, en nuestro propio temperamento. Fíjate que el Evangelio, no el de Juan, sino otros evangelios, nos cuentan cómo Juan y Santiago, que eran hermanos, tenían un temperamento explosivo. Cristo los llamaba los atronados, los hijos del trueno. Eran así impetuosos, eran realmente impulsivos. En alguna ocasión, por ejemplo, en que iba Cristo con un buen número de discípulos camino de Jerusalén, pues tenían que atravesar la región de Samaria
y no les dieron hospedaje en cierto lugar. En cuanto supieron que iban a Jerusalén, no, ustedes no se quedan aquí. Y ya sabes cómo obraron Santiago y Juan. Le dijeron a Cristo, indudablemente llenos de ira, le dijeron, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo que los consuma? O sea, ya ellos se consideraban capaces de hacer obras de ese tamaño. Pero sobre todo quiero destacar la reacción tan violenta propia de los atronados. Pero Juan cambia. Juan se dejó modelar por Dios. Juan se dejó trabajar. Juan le permitió a Dios que trabajara en él. Y esto es bellísimo. Y es la segunda enseñanza que quiero destacar. Dejemos que Dios nos trabaje en nosotros y haga su obra plena en nosotros. Y último punto, nos cuenta este Evangelio de Juan cómo el discípulo amado, que la tradición identifica precisamente con el apóstol, cómo el discípulo amado recostó su cabeza en el pecho de Cristo. Esa imagen de extraordinaria confianza, de cariño, de cercanía, de unión con el misterio del Verbo, esa imagen debe quedar grabada en nosotros. Esa imagen tiene algo para contarnos. Ese saber recostarse en el pecho de Cristo, ese saber descansar en Cristo, ese saber aprender de la voz de Cristo, que a esa distancia es la voz del confidente, del amigo cercanísimo. Y ese aprender también a acompasar nuestro corazón con el corazón de Cristo. Que el ritmo del corazón de Cristo le dé el ritmo a mi corazón. Grandes lecciones que nos deja San Juan y que podemos practicar en este tiempo de Navidad y más allá.